Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. Muchos besitos. El Señor os bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo volver a presidir hoy. No por el hecho de presidir, sino porque tengo un poquito de voz. Y estar con vosotros y poder alabar al Señor, esto es un gran privilegio. Pero a veces, os digo una cosa, a veces hay que pasarla un poco canota y llegar a pensar, no sé si te pasa a ti, Lourdes, de decir, ay Señor, volveré a recuperar la voz, tendré esa... No es que te clavo en la voz ni mucho menos, pero yo disfruto alabando al Señor, eso es lo único que he hecho toda mi vida, ¿no? Pero volveré, porque hemos pasado tanto tiempo desde septiembre, ¿eh? Así que nada es imposible para Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Pues ahora os invito a ponernos en pie y vamos a empezar a tener este tiempo de alabanza y de adoración. Pero primeramente vamos a orar al Señor. Padre Celestial bendito, venimos a tu presencia, Señor. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas, Señor. Y hoy es venir aquí a tu casa, Señor, a reunirnos los hermanos los unos con los otros, Señor, a pesar de los problemas, de las enfermedades, de la pandemia esta dichosa, Señor. Pero tú has puesto en nuestros corazones la necesidad de venir a tu casa, a darte la gloria y la honra que solo tú te mereces, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, por el grupo de hermanos que estamos aquí y también por los que no han podido venir, Señor. Tú sabes todas las razones, enfermedades, problemas. Estate tú con cada uno de ellos, Señor. Y te rogamos, Padre Santo, bendito, que tú nos perdones y que nos ayudes a que todo lo que hagamos aquí hoy, Señor, sea para ti, que tú lo recibas como un olor fragante que sale del fondo de nuestros corazones. Y también, Señor, que nos prepare nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar, Señor, los consejos, todo lo que tú nos quieres decir por medio de las oraciones, de las alabanzas, del mensaje, Señor, a cada uno de nosotros. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y empezamos alabando al Señor, cantando. Traemos hoy, te daré lo mejor de mi vida. Y dice, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor. Que eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Nuestras coronas
no solo el domingo, no solo el ratito que estamos aquí, no solo cuando escuchamos, sino en cada hacer de nuestras vidas, en cada pensamiento, en cada sentido. Es un poco difícil, lo que digo, parece que se dice de rutina, pero no. Si lo analizamos despacito, hablo muy deprisa, pero si lo analizamos despacito, cada vez que pensamos, esto realmente me gustaría que Dios que hiciera, el pensamiento está para pensar, ¿no? Le decimos a los niños de la escuela militar, haría el Señor esto en su lugar, y seguro que encontramos la respuesta, ¿no? Queremos seguir alabando al Señor, diciendo, solo a ti, Señor, sea la gloria. Seguimos. ¿Hay una lectura? Nuestro hermano Caleb nos hará una lectura. Nos podemos sentar un segundo y nos podemos lectura la palabra del Señor. Pues en este domingo vamos a leer el Salmo 67. Y dice así: Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos, y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Amén. Ponemos en pie, hermanos, si estamos alabando a nuestro Dios, siempre dándole la gloria y la honra a Él. Dios le dice toda la gloria. ¿Por qué será eso? ¿Qué os parece? Venga, va. Vamos a hacer un poquito de clase de filósofía. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que darle la gloria a Dios? Amén. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Muy bien, porque Él es bueno. Porque Él nos ha dado hasta su propia vida, hermano, hasta su propia vida.
Y nosotros lo mínimo que podemos ser es hijos agradecidos, llenos de amor y de gozo, y demostrárselo al Señor, aunque sean con esta voz averiada, pero que salga del fondo de nuestro corazón. Que a todos nos emociona y nos pone el río de puntas y realmente nos metemos en la letra, y es este que dice de 10.000 razones, ¿verdad? Hay tantas razones para darle gloria al Señor por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Amén, amén. Porque el Señor dice en su palabra que tiene propósitos para nosotros maravillosos, que a veces no vemos por las circunstancias que estamos pasando, no nos deja ver más allá. Pero ahí está donde se pone la fe, la esperanza en sus promesas.
en que el Señor es fiel. Y os invito a meteros en la letra, escudriñarla y hacerla vuestra. Pues acabamos de cantar que todo lo que soy alabe al Señor, y que todo lo que soy significa todo en mi vida sea alabanza al Señor. Solo faltaría que hoy domingo en su casa no le alabáramos, pero el lunes, el martes, el miércoles, en casa, en el trabajo, por aquí y por allá, donde nos movemos,
también tiene que alabar al Señor. Toda nuestra vida tiene que alabar al Señor. Vamos a tener una lectura que ahora nos introducirá también en el partimiento del pan y del vino. Una lectura que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, empezando en el versículo 7. Y nos habla precisamente de eso, de cómo poder vivir, de cómo poder vivir nuestros días, nuestro día a día, alabando al Señor. Y nos dice aquí que realmente es vivir por fe, viviendo por fe, agradamos al Señor. Y fijaros, en este texto de 2 de Corintios 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesús, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Señor, como acabamos de leer, ese tesoro tan grande que es Jesús, que es Cristo, que es nuestro Salvador, está en unos vasos de barro que somos cada uno de nosotros. Señor, seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo esos vasos frágiles, seguimos siendo personas que te necesitan en nuestras vidas. Pero tú, Señor, un día quisiste ponerte para que tu sangre y para que tu vida tuviera un significado para cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos proclamar a los que nos rodean. Que no es por lo que podamos hacer, que no es porque seamos mejores que los demás, sino porque un día nos pusimos delante tuyo y dijimos: Señor, toma el lugar nuestro en la cruz. Él pagó ya por nuestros pecados, pero debemos hacerlo nuestro. Y muchos de los que estamos aquí ya lo hemos hecho. Y otros, Señor, lo harán, Señor, porque son fieles, Señor, tus promesas. Ayúdanos, Señor, a poder predicar. Ayúdanos, Señor, a poder hablar de la cruz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder testificar de la salvación tan grande que hemos recibido. Y cuando nos ponemos ahora delante del pan y delante del vino, no podemos más que darte gracias, Señor, porque tú, Señor, no te has olvidado de nosotros. Porque tú, Señor, viniste a este mundo a morir y a entregarte, a verter tu sangre por cada uno de nosotros. Y lo has hecho, Señor, como un don. No es por obra, Señor, para que ninguno de nosotros pueda decir que lo merece. Ninguno de nosotros lo merecemos. Pero por esa gracia tenemos salvación y vida eterna. Amén. Bendice el pan que vamos a tomar ahora. Y ayúdanos, Señor, a entender lo mucho que costó, Señor, que realmente ahora nosotros tengamos reconciliación contigo. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por sus enseñanzas. Y gracias porque un día Él tomó nuestro lugar en la cruz. Bendice el pan que vamos a tomar en cada uno de nosotros.
En el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Estas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció son palabras, Señor, que a veces cuando leemos su vida, cuando leemos los momentos en los cuales Él sufrió su muerte, nos entristecen. Pero no debemos estar tristes, Señor. Debemos estar alegres y contentos, Señor, porque realmente su vida y su muerte nos ha dado a nosotros la posibilidad de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por esa justificación tan grande. Gracias, Señor, por esa redención tan grande. Gracias, Señor, porque Él con su vida pagó el precio de nuestros pecados. Y hoy podemos llamarte Padre y podemos tener salvación, vida eterna y una esperanza que reinaremos contigo en unos cielos y en una tierra nueva. Bendice el vino que vamos a tomar ahora también. Y, Señor, recuérdanos en el momento, Señor, de hacerlo, que realmente nuestro Señor Jesucristo tuvo que verter su sangre para que nosotros podamos tener salvación. Gracias, Señor, por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y todas las veces que tomamos el pan y todas las veces que bebemos el vino, estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero, Señor, hasta que Él venga. Esperamos, Señor, esa venida. Esperamos de nuevo, Señor, poder estar viéndole cara a cara en esos cielos y en esa tierra nueva. Pero, Señor, si todavía queremos que esa venida se retrase, si todavía, Señor, nuestra alma no está, Señor, del todo preparada, Señor, es porque sabemos que hay todavía muchas personas que te necesitan, Señor, que quieren, Señor, que necesitan saber más de ti. Ayúdanos, Señor, a poderlo practicar y que tu Santo Espíritu toque el corazón de ellos, Señor, para que puedan entender que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer que te subas, si es necesario, y desde aquí haz una oración para la ofrenda. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder a ti, Señor. Bendice esta ofrenda, Señor, que es para tu gloria y honra, Señor, para que la Iglesia siga viniendo, Padre Santo. Bendice estos hermanos que no han venido, Padre, y ten mucha misericordia, Señor, pues es lo mejor que tenemos, es agradarte a ti, Señor, y darte toda la gloria y toda la honra y todo el poder a ti, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Gracias, Señor, por la ofrenda y bendice a todos los que estamos aquí y a los que no han venido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos el privilegio de poder estar
en su casa, poder estar un domingo más, con las dificultades, con los problemas, con las restricciones. Esperemos que esto vaya pasando y podamos pues de nuevo estar todos juntos aquí alabando al Señor. Hemos leído, dice, este envoltorio exterior que tenemos se va desgastando. A Justi le encantaría saltar y brincar, pero ella siempre está dispuesta para ayudar, con lo cual le damos las gracias por el esfuerzo que ha hecho también. Y ahora vamos a recordar algunos anuncios. Vamos a empezar por los que tenemos del día a día, y no por eso, como decimos siempre, menos importantes. También los tenemos en el boletín, nosotros, y los podemos recordar en todos nuestros cultos devocionales. Tenemos pues, problemas de salud y de trabajo. Hoy en día, con la circunstancia en la que estamos, pues agravados incluso. Tenemos personas mayores, tenemos familiares de algunos hermanos que tenemos aquí que han estado mal, que ya están un poquito mejor, y otros que pues también todavía están con esos achaques de la edad y con esos achaques también de la pandemia, que multiplica los problemas, porque no solo es el problema del COVID, sino todo lo que genera en la sanidad para también pues, que no nos atiendan en según qué caso. Pero bueno, esperemos que esto vaya pasando, porque hace 2 años diríamos, esto es cuestión de días, y llevamos 2 años ya. Tedioso, pero bueno, esperemos que pase y poco a poco pues podamos, como hoy por ejemplo, tener un buen número de personas y poder seguir disfrutando de nuestros cultos. Tenemos todos los temas que pone ahí, lo vamos a recordarlos uno por uno. La radio sí, que en principio esta semana también, por motivos de COVID, tuvimos el programa, pero no pudo venir la persona, pero nos envió lo que quería hacer, nuestro hermano Jaume Trilliné, con lo cual pues nosotros pudimos tener también el programa de radio. Y como cosa especial, veréis aquí que le he dicho a Marta que apunte, jueves participación parroquia. Pues bueno, hermanos, tenemos una gran suerte. Tenemos la gran suerte de que podemos compartir con otras personas que también tienen su confianza puesta en Dios y en Cristo. Y muchas veces hemos invitado a nuestro programa de radio a el Musén Antón, que es el Musén de la parroquia grande, que es al lado del ayuntamiento. Él acude asiduamente a los programas de radio cuando hacemos algún programa en el cual pues podemos compartir. Y como hemos dicho, pues hay muchas cosas que nos unen, hay muchísimas cosas que nos unen. Y ellos pues han pensado en invitarnos en esta Semana Universal de Oración que tienen ellos esta semana, y han dicho, oye, ¿vosotros queréis venir un día a orar con nosotros? Y hablaremos de un mensaje que es universal, es siguiendo la estrella hasta el lugar donde Jesús nació. Fijaros qué universal que es eso y que realmente podemos tener de compartir con ellos también. Con lo cual, pues ellos nos han dicho, el jueves si queréis estáis invitados. Y encima de invitados, pues bueno, él llevará una parte, un pequeño pensamiento, y a mí me dejará llevar otra parte también. Con lo cual, pues todos los que podamos hacer el esfuerzo, este jueves a las 8, en la iglesia grande, la de allí de al lado del ayuntamiento, estamos todos invitados para poder venir. Allí no tienen problema de aforo, porque allí con el 70% son 70.000. No cabría ni medio pueblo. Pero no hay ningún problema, podemos estar todos, con lo cual, todos los que queráis y podáis, pues os animo a que este jueves a las 8, ya lo pasaremos también por el WhatsApp para recordarlo, pues podamos tener ese tiempo juntos, orando por algo tan, ya os digo, tan común para nosotros y para ellos como es la estrella que guió a esos sabios de Oriente hacia el lugar tan importante que es donde nació nuestro Salvador, Jesucristo. Jueves, como luego nosotros pasamos nuestro estudio, es simultáneo.
O sea, podemos escucharlo después, no pasa nada, ¿eh? Se hará también nuestro estudio de los jueves y podremos, o antes o después, pues podremos escucharlo también y tener nuestro culto. ¿Algo más? No. Recordad que siguen adelante los cultos de bautismo que tendremos, pero que, como dijimos, esperaríamos a tener el 100%, a que poder estar todos, para pues no tener que estar como hoy, que yo sé que hoy estaríamos a reventar y hemos tenido que poner sillas, pero muchos han dicho, no, como solo es el 70, no. Cuando ya seamos el 100, ya podéis venir todos, los de la cámara. Todos, ya no hay ningún problema, porque seremos el 100%, podremos caber. Y entonces, pues cuando retomemos ya ese 100% de asistencia, pues tendremos esos cultos de bautismo que, no sé si lo sabéis, lo he ido diciendo, hay 4 personas de la iglesia que han manifestado su intención de bautizarse. Tenemos a nuestras hermanas Naida y Patricia, y tenemos a nuestros hermanos José y Abel. Con lo cual, ellos 4 han tomado la decisión ya en su vida de seguir al Señor, y ahora pues van a hacer, cuando podamos, algo que nos marca la palabra de Dios y que es decirle a los demás qué es lo que hemos hecho y en qué hemos creído. Con lo cual, pues ya cuando ya volvamos a estar al 100%, ya tendremos esos 2 días. Vamos a ver, vamos a intentar hacerlo, o vamos a hacerlo en 2 días. ¿Por qué? Pues porque nuestra iglesia es pequeña, pero queremos hacerlo aquí, queremos hacerlo en San Vicente. Con lo cual, igual los 4 de golpe, y siendo 2 chicas y 2 chicos, pues sería difícil. Entonces, pues bueno, lo iremos pensando, pero lo más seguro que lo hagamos en 2 veces, en 2 domingos consecutivos, uno para ellas 2 y otro para ellos 2, y ojalá tuviéramos todos los domingos culto de bautismo y tuviéramos estos problemas. Ojalá. Se bauticen de 100 en 100, no hay problema. Ya veremos dónde nos metemos luego, igual no tenemos que meter todos en el magisterio. Pero el Señor nos bendice grandemente. Con lo cual, vamos a orar también por ellos, vamos a orar porque el Señor los confirme, vamos a orar porque el Señor esté con ellos. ¿Os acordáis, cuando el Señor Jesús tiene que cumplir con las Escrituras y se bautiza? ¿Sabéis lo que le pasa a continuación? Primero que le pasa es que Satanás le tienta. Y el Señor, le pediremos al Señor que esté con ellos. Y sobre todo, recordamos que ellos se van a bautizar en nuestra iglesia, con lo cual nos tienen a nosotros para serles de ayuda en todo lo que podamos. El Señor nos bendiga en eso. Amén. Muy bien, pues vamos ahora a cantar una alabanza que nos dirá el grupo de alabanza. Es una alabanza muy médica. Dame tus ojos, dame tus ojos, un poco un trasplante. Y luego, ¿a quién le toca hoy? A la María. Sí. Luis, ¿vienes preparado o se te ha olvidado? Esto va a durar, Esto va a ser peor que el COVID. Esto será largo. Pero bueno, si te has preparado, puedes salir hoy. Y bueno, después de las bromas que siempre tenemos, sabemos que la palabra del Señor, pues a través de Luis, nos hace mucho bien, y le pedimos al Señor que hoy también podamos salir nutridos, que podamos salir robustos con esa palabra que nos trae en los labios de Luis, y esperamos que sea de mucha bendición. Amén. Vamos a dar al Señor como nos gustaría tener los ojos del Señor, que nos hagan ese trasplante que ha dicho nuestro pastor. No diríamos trasplante, pero es verdad que las cosas las tomamos depende de cómo las miremos. Si las miráramos con los ojos del Señor, no tendríamos las dudas que tenemos, ni lo pasaríamos tan mal. Así que tenemos que ir al oftalmólogo, nuestro oftalmólogo particular, que es nuestro Señor, para que nos ayude a darnos esos cristales personales que necesitamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, para ver las cosas como Él quiere que las veamos.
Buenos días a todos. Coge la patilla también. ¿Qué se quita la vida? Vamos a buscar un texto. Buscando un texto quitamos el nombre. Hechos 18:9. Lo comentaba el martes que nos vimos con Juan Marcos en el programa. No sé, lo que voy a comentar en muchas partes tiene que ver como una segunda parte o tiene mucho atado con lo que nos comentó él el domingo pasado. Así que incluso me pisó alguno de los textos. Dije yo, hombre, me has pisado hasta algún texto. ¿Qué leemos aquí? Mira, lo que quería comentaros empezó con una idea y acabó con otra. Al final, a veces nos pasa, ¿no? Al final, cuando uno ha desarrollado el mensaje, dice, anda, pues si me quería centrar en esto y al final me he ido deslizando. Bueno, espero que no lo notéis mucho, o sí, y que os sirva tan de bien como a mí me ha servido. Yo le he puesto este título, las 4 últimas palabras. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino, y ese sería el título, habla y no calles. Habla y no calles.
Como siempre, no hay nada nuevo bajo el sol, así que todo lo que os vaya a decir, simplemente que a lo mejor, como viene todo atado, lo entendemos mejor, pero no os descubro nada nuevo si os digo que cada día se ve una mayor disminución del porcentaje de personas que tienen creencias religiosas. Solamente tenéis que hablar con los compañeros de trabajo o con los que estudian con vosotros al lado. O sea, él nos comentaba, y todos los domingos vais allí metidos todo el domingo allí metidos, y cada domingo y eso, no sé. Cuando hay esa disminución de porcentaje de personas que tienen creencias, pues si hay disminución en ese lado hay un incremento en el otro. Es decir, incrementan, llamémosle como queráis, porque cada uno le llama de una manera diferente. De ellos mismos, uno te dirán, no, yo soy ateo. El otro te dirá, no, yo soy agnóstico. Y el otro te dirá, yo soy indiferente, a mí todo esto me resbala. O sea, no, eso es para los de antes o para los muy viejos o para... Sí, en casa mis abuelos iban y muchos otros, sin abandonar la fe. Hablo de gente de fuera, pero hablo de gente de dentro. Vosotros meteros donde creáis en el momento que os parezca. Quedan, sin abandonar la fe, quedan desvinculados, viviendo una espiritualidad solitaria. La religión, lo espiritual, no cotiza al alza. Y creo que no os digo nada que vosotros no podáis ver y saber, no os digo nada nuevo. Claro, si pienso en los de dentro, me veo o creo, o pienso en los creyentes que pasan a ser, me acuerdo, el señor Miguel siempre decía, los creyentes secretos. Los creyentes secretos. Y alguna vez había mencionado también la palabra, son francotiradores. Bueno, de alguna manera entendía perfectamente lo que él decía. O no, hay gente que cree en cosas raras, que bueno, creen, no sé. Hay los que creen hasta en la naturaleza. Oye, y una cosa que se hace ahora, los que creen en la naturaleza se dedican a abrazar árboles. Tela. ¿Para qué sirve eso? Pero es que estoy en contacto con la naturaleza, mi manera de ser, pensar, mi religión me llama a ello. Sí. Tienes que mirar que no tenga resina, porque si no vas a tener que cambiarte cada semanica de jersey. Bueno. Pero contra más progreso tecnológico, que lo hay, madre mía, sí, yo voy loco con los botones, me aprendo unos y me los han cambiado, ya hay otra cosa más nueva, y yo siempre voy detrás, ya voy a rastras. Eso es lo que nos pasa a los del siglo XVI, sí. Pero bueno, con tanto crecimiento, no solamente tecnológico, sino económico, la gente habla de solidaridad. Esta palabra es bastante nueva, hace 50 años no se hablaba. Solidaridad, se habla de compasión, pero yo en el fondo sigo viendo que hay un rechazo y un odio hacia todo lo diferente, hacia todos los diferentes. Eso también nos hablaba Juan Marcos la semana pasada un poco. Sería bueno que, antes de plantearse otras búsquedas, bueno, yo pienso, ya os digo, en general, y por eso me iba de una cosa a la otra. Los que desprecian el cristianismo, desencantados de él, aprovecho para insistir en lo que Juan Marcos nos ha dicho. Si podéis, estemos a las 8 de la noche el jueves en la iglesia, digo iglesia madre, porque ellos le llaman la madre, porque se ve que hay alguna capilla más por aquí, ¿no? Ellos hablan de la iglesia grande como la iglesia madre, para dar un buen testimonio de que, oye, ¿sabéis por qué? Porque entre otras cosas, el año que viene
en lugar de allí. ¿Me entendéis? Pues por eso vamos a intentar estar unos cuantos, los que podáis, por favor. Ponerlo en vuestras manos para tener, bueno, vamos a estar allí 3/4 de hora. Y vamos a intentar simplemente dar un testimonio. Bueno, sería bueno que, ya digo, los que, antes de plantearse otras búsquedas, los que desprecian al cristianismo, que están desencantados de él, y se adentran en rituales extraños, dudosos, a ver si no es raro abrazar árboles, pues bueno, pero hay más, filosofías cerradas, espiritualidades orientales, que están muy de moda, Ah, no, es que yo soy budista, tú. Yo voy a agarrar con aquellos que se rapan y tal, de tanto en tanto, que van vestidos de colorines así, llampans y amarillones y butaneros, o sea, de colores así, ¿no? No sé. Ellos se deberían preguntar, estos, pero nosotros también, y muy a menudo, si por los desengaños que tenemos en cuanto a nuestra espiritualidad, no hay otras maneras de vivir nuestra fe. Porque a lo mejor es que estamos pasados y tenemos que cada uno de nosotros actualizar nuestros entenderes para vivir en el momento del siglo XXI nuestra fe. Porque esto que hay aquí, en estos 66 libros, no se habla de aviones, en ninguno de ellos. Bueno, hay algún gracioso que dice, sí, pero Poncio era piloto. No, Poncio era Pilato, no era piloto. No hay en ninguno de estos libros que se nos hable de aviones. Todo ha evolucionado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Este libro ya no tiene nada que decir hoy? Pues claro que tiene que decir. Pero no habrá que actualizar cosas que no estaban en aquella época, en aquel tiempo. Y a lo mejor tenemos que transformarnos de otra manera para vivir nuestra fe. Yo no me creo que la Iglesia, en mayúscula, la Iglesia del siglo XXI no tenga nada que decir a la gente de la calle. Y por contra, me pongo de rodillas y casi lloro pensando que es que no estamos al día, que lo que vive la gente de la calle nosotros no lo vivimos. Entonces no tenemos explicaciones para sus preguntas. No las tenemos, hermanos, en la mayoría de las ocasiones. Ese era el tema que yo en un principio me estaba planteando y me fui deslizando, ya os diré ya lo veréis. ¿Sabéis lo que ocurre con el cristianismo? Y refuerzo otra vez lo que Juan Marcos nos dijo la semana pasada. ¿Sabéis lo que ocurre con el cristianismo? Que es una religión que habla. Y al mundo, a la gente, no le gustan las religiones que hablan. Enseguida, si hablamos, habla y no calles. Si hablamos, enseguida nos dirán intolerantes. Y si queréis que nos digan otra palabra un poquito más bonita, pero en el mismo sentido, proselitistas. El mundo se siente cómodo con creencias que no vayan más allá de lo privado, que no incomode ni obligue a tomar decisiones. Con esas religiones la gente el mundo se siente cómodo. Oye, al final, no sé, cada uno en su casa, en su vida, que haga lo que quiera, pero que no interfiera con los demás. Pero el cristianismo no se puede esconder. No se puede esconder. Calla. Perdón. Habla. Y no calles. ¿Recordáis la que lió el Espíritu Santo cuando vino su primera intervención pública, digámoslo así, cuando vino sobre los apóstoles en Pentecostés?
Allí cayó alguien, pero fue un desmadre de idiomas, aquello fue el apaga y vámonos. Y desde aquel momento, los discípulos aprovecharon cada oportunidad para levantarse y hablar sobre el nombre de Jesús. Yo es lo que leo aquí, No, ya os digo que no creo que os transmita una cosa que no leáis vosotros también, o veáis. Cada oportunidad, no solo Pentecostés, la casa de Cornelio, mira, en el libro de los Hechos, que es donde se nos narra todos aquellos, digamos, avatares o espectáculos que se vivieron los apóstoles, se nos comenta en el capítulo 3 de la curación de uno que nació cojo. ¿Os acordáis? Había nacido cojo y que estaba siempre pidiendo limosna en una de las puertas del templo. 3:2. Era traído, era cojo, parece ser que era bastante cojo para que le tuvieran que acompañar, si no, igual se caía hacia un lado, vete a saber, no sabemos, ¿no? Porque le traían, es que iba acompañado, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiera limosna, pues a todos los que entraban en el templo. La predicación y la sanación fueron tan asombrosas, lo que pasó allí fue tan asombroso que Hechos 4:4, porque eso corre a lo largo de 2 capítulos y hasta el 5 también tiene ramalazos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Eso es lo que se pudo producir en aquel momento, lo que pudieron decir Pedro y Juan. Muchos, oiga, ¿cuánta gente había escuchando? Porque mirad la cantidad que pone que llegaron a entender lo que estaba pasando allí. Porque el cristianismo no se puede callar. Y como casi siempre aquella bondad tan espectacular y tan positiva, lo que pasó allí, los molestados, entre comillas, los molestados, es decir, las inútiles autoridades religiosas, reaccionaron represivamente para que nada se les escapara de las manos. Capítulo 4, y leemos los 3 primeros versículos. El 1, el 2 y el 3, 4, 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, estaban hablando ellos, Juan y Pedro, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, venían montados, con algunos con galones y tal, con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, versículo 2, resentidos de que estos enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús, aquel Jesús que hacían poco ellos habían solucionado el problema y ahora no estaba solucionado. En Jesús la resurrección de entre los muertos, y el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, es que ya era tarde, y bueno, mañana volveremos a hablar. De momento allí dentro para que no os escapéis. Lo querían todo, como algún dictador que tuvimos por aquí corriendo, ¿no? Años, que nos decía atado y bien atado. Esto también lo querían todo de esa manera, atado y bien atado. Sinceramente, ¿qué habían hecho Pedro y Juan? Pues solamente hablar y no callar. Y eso había molestado a los gerifaltes. A partir de aquel momento, a partir de ese instante, de ese capítulo 3, 4 de Hechos, había acabado la luna de miel, si la hubo, entre judaísmo y cristianismo. Hasta entonces, una pequeña temporadita conjuntamente, con alguna discusión, pero hasta entonces había esa tolerancia, ese aguantarse.
Desde aquel instante, la naciente Iglesia empezó a encontrar oposición en aumento, cada día más hasta llegar a las persecuciones, pasando por la muerte de muchos mártires, entre los cuales Esteban fue el primero, capítulo 7 del mismo libro de los Hechos. Molestaba, esa religión molestaba. Jesús molesta, el cristianismo molesta. Habla y no calles. En cada momento piensa de qué manera puedes llegar a más personas. Piensa en ti mismo, en modificar, corregir y ponerte al día para lo que la gente necesita ahora, aquí, fuera. En San Vicens, a lo mejor en Gavà necesitan otra cosa, en Castelldefels igual necesitan otra. Vamos a hablar de lo que se necesita aquí, ahora. Molestaba que aquellos hombres que les reconocían, hombres sin letras y vulgares, pues molestaba que estos auténticos don nadies se atreviesen a contrariar a los teólogos del Sanedrín. Y encima les echaban en cara haber matado a Jesús. ¿Cómo eran aquellos dos? ¿Cómo eran aquellos dos? 3:15. La seguimos moviendo en el libro de los Hechos. 3:15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios... ¿Cómo os tiene que molestar eso, Además no podían discutir mucho. No, si lo tenemos allí guardado. No lo tenían guardado. La tumba estaba vacía. A quien Dios ha resucitado de los muertos, y de eso nosotros somos testigos, porque nosotros lo hemos visto. Nos hemos preocupado por verlo y lo hemos visto. Acordaros que Pablo, hablando a los Corintios, en 1 Corintios 15, dice que apareció en un momento a más de 500, de los cuales muchos viven aún. Corintios, si queréis enteraros, verlos hablar, ir a Jerusalén, y de aquellos 500 muchos viven aún. Preguntarles. Habla y no calles. Habla y no. ¿Qué hacía falta en aquel momento? Hacía falta decir que la tumba estaba vacía, que Jesús había resucitado y que muchos le habían visto. Era el momento de decir eso. Aquellos primeros cristianos les señalaban que habían asesinado al autor de la vida. Eso tiene que doler, que salte uno, que encima tú lo tengas por tonto y que te diga, pues tú eres un gángster, tú eres un asesino. Les presentaban una sórdida verdad que no estaban dispuestos a asumir. Hechos 5, 28. Diciendo, esto ya es, claro, nos han tenido encerrados y les han dicho eso. ¿Nos mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Oye, os lo hemos dicho claramente, ¿no? Pues, ¿sois tontos? ¿No entendéis cómo hay que deciros las cosas? Porque habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de aquel individuo, de aquel hombre. Estaban amenazando su posición política. La actitud de aquellos principales entre los judíos nos parece que hoy no puede ser aplicable. ¿O sí? Porque aquí y ahora posiblemente no, pero y en otros lugares. Cuando hace tiempo, años ya, queríais viajar a algún país comunista, en los aeropuertos y tal, siempre habían 3 cosas prohibidas. No sé si lo sabéis, pero así ha sido.
3 cosas prohibidas. No pueden entrar armas de fuego. Lo entiendo. Lo entiendo. De hecho, eso estará prohibido no solamente en países comunistas, sino... No pueden entrar drogas. Bueno, ahí hay mucho que hablar, porque esto es un negocio montado que vete a saber por qué no lo quieren. Y si se autorizaran, a lo mejor pues no habría tantas riquezas escondidas, no sé, bueno, es para hablarlo también. Pero ponía también que no podían entrar Biblias. No sé si lo sabíais. Armas de fuego, drogas y Biblias, prohibido entrarlas. ¿Por qué? Pues fijaros a qué nivel ponían la Biblia, porque de hecho estaban socavando sus fundamentos también. Las armas de fuego, las drogas y las Biblias. Toma. Ya os digo, en otros lugares, porque no lo dudemos, la mayoría de la gente, el mundo, de la calle, sigue sintiéndose profundamente incómoda y hasta ofendida por el mensaje de la cruz. La gente está ofendida por el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Esa cruz, ¿sabéis por qué molesta? Porque sigue ofendiendo a ellos y señalándoles su orgullo humano cuando les comenta de vida después de la muerte, o cuando les habla de un juicio que tienen que pasar, y eso no gusta. Eso no gusta. Pero nuestra misión es hablar y no callar. Los saduceos, han salido hace un momentico, hay escritos, cuando hablábamos de los primeros versículos del capítulo 4, destacaban entonces entre los que se oponían a la Iglesia. Ellos negaban, vamos a leerlo, Hechos 23:8. Ahí nos lo dice tan claramente que Hechos 23, los saduceos dicen que no hay resurrección. Sí que la hay. Nos dicen que no hay ángeles. Sí que los hay. Nos dicen que no existe el Espíritu. Sí que los hay. Por contra, los fariseos afirmaban estas cosas. Pues los saduceos, yo me imagino que hoy siguen viviendo. ¿O no hay gente, no conocéis a nadie que niegue todo eso? Pues era un seguidor de Sadoc, uno de los profetas. Bueno, más que profetas, era uno de los líderes religiosos del Antiguo Testamento en el tiempo del periodo intertestamentario, entre el Viejo y el Nuevo. Hoy todavía la mayoría de la gente sería menos hostil hacia el cristianismo si nosotros como cristianos no supusiéramos un desafío radical para las ideas que la gente tiene. Esas ideas que tienen preconcebidas. Les gustaría muchísimo más y el cristianismo sería pues, mejor visto, seguramente, si en nuestros libros, en nuestros estudios, en nuestros comentarios, en nuestros sermones, en nuestros artículos, en nuestras conferencias, usáramos palabras como quizás, como en mi opinión, mira, a mí me parece que, o sea, vocados que dejaran entrever qué es lo que pensamos o que quizá es lo que nos parece, y además diciéndolas lo más flojito y lo más suave posibles para no molestar, en vez de usar el estridente, así dice el Señor. Si dijéramos, no, bueno, mira, yo creo que, no sé, mira, mi opinión, en los trabajos de tanto en tanto, por el hecho de ser cristianos, durante años daban martirio, ahora lo que dan es conversación. Oye, Luis, oye, Juan Marcos, qué sé, ¿qué opinas o qué os parece sobre...? Bueno,
allí en el templo, una de las reacciones ya olía persecución. Hoy sigue siendo usada en algunas partes del mundo. 4:17. Seguimos en el libro de Hechos. 4:17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante. Lo pasado ya ha pasado, ya las palabras las han soltado. Pero oye, a partir de ahora, a hombre alguno en ese nombre. Siempre ha preocupado una creencia, una religión que dice cosas. Siempre ha preocupado. Que habla, que se extiende y aunque moleste a muchos, crece sin parar. Ahora cambiamos de libro. Nos vamos a Eclesiastés 3:11. Porque este es uno de los textos que nos ponen en la orientación de por qué tenemos que hablar y no callar. Está hablando del escritor de Eclesiastés. Yo personalmente sigo pensando que fuera Salomón, hay quien no, cap problema. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto en el corazón de los hombres, ¿qué es lo que ha puesto Dios? Eternidad. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero tiene esa necesidad de cubrir. ¿El qué? La eternidad. Eso está en el corazón tuyo, mío y de todos los de fuera. Y claro, cuando nosotros vamos y les contamos cómo solucionar eso, les molesta. ¿Y les molesta por qué? Porque la cruz es una religión que habla y que les dice: tienes necesidad de solucionar ese problema y vas a tener una entrevista con el de arriba, y eso molesta. Y eso molesta. Las ondas de la influencia del cristianismo es lo único, y no hay otra, que llena realmente ese vacío en el corazón. Puede llenar, ojo, no, si quieres, si no. Es lo único que soluciona la cuestión de la eternidad. Sí, las religiones orientales y esas cosas no las solucionan. Sigues teniendo, en el fondo, el mismo problema y la misma necesidad, pero disfrazada. Pones una bata amarillenta o naranja y tal, ya que. Hechos 4, del 8 al 10. Leemos también los 3 versículos de corrido. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, gerifaltes todos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera el cojo, haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y se les queda mirando, a quien vosotros, es que molesta, una religión que habla molesta, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por aquel, este hombre está en vuestra presencia sano. El poder del Evangelio transforma vidas. Aquel hombre cojo que siempre estaba en la puerta hermosa era un inválido de nacimiento y estaba allí cada día para mendigar, lo hemos leído antes, comida, su sustento. Danos hoy el pan cotidiano. Bueno, no sé si miraría también para arriba. Lo que sí se lo pedía a todos los que entraban. Cada día estaba en la puerta la hermosa. Vaya, una ironía, ¿eh? Porque el paisaje no sería tan bonito con el paralítico allí en medio, ¿eh? La puerta de la hermosa pues tampoco sería quizá la más bonita ya, ¿eh? Y el pórtico sería bonito, pero él seguro que molestaba en ese paisaje.
El templo, aquel templo que había embellecido no hacía tantos años el mismo Herodes, era fastuoso a los ojos, impresionante a los sentidos, todo en mármol blanco. El lujo y el cenit de la religión judía les duró poco, pero todo vacío e ineficaz para cambiar la vida de aquel hombre, el paralítico. Y estoy en un rinconcito guapo, ¿de qué me vale? ¿De qué me sirve? Pedro y Juan, llegando a la puerta, llevaron las buenas nuevas del cristianismo y transformaron, radicalmente la vida y el mundo de aquel hombre, de aquel cojo. 3:8. Y saltando, mira cómo lo transformaron. Saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo con esas 3 cosas. Andando, saltando y alabando a Dios. Porque en su nombre se había hecho eso. Pues él también entendió que algo pasaba con ese nombre. Por primera vez después de 40 años atravesó la puerta así, contento. 40 años tristón, lo atravesó contento, saltando, bailando, alegre, exultando, y yo me imagino que recorrió todos los atrios del lugar, que todo el mundo lo viera. Sí, yo soy aquel. La canción de Rafael, ¿no? Yo soy aquel. Bueno, pues esa es la realidad. De veras que no existe apologética más convincente para la fe cristiana que el testimonio de una vida transformada. Y eso pasaba entonces igual que ahora. Igual. En este capítulo 4 de los Hechos, leyéndolo todo, se ve claramente como Pedro, tras pedir a Dios la sanidad del cojo, termina hablando de Cristo. 5.000 hombres quedaron con los ojos abiertos. El milagro solo le lleva a presentar, madre mía, es lo que tiene que contener el mensaje, solo le lleva a presentar la muerte, leerlo en casa, todo el capítulo 4, la muerte y la resurrección del Señor. Hace falta que os diga por qué. Hace falta que os diga por qué. En ese momento era lo que se tenía que decir y es lo que se dijo. Hoy quizá hay que hablar de otras cosas también, pero pongámonos al día. Pongámonos al día de muchas cosas. Es el Evangelio lo que cuenta realmente. Mi experiencia solo será importante en la medida que pueda presentar al Señor. Mi experiencia solamente vale para eso, A veces cuando hablamos con alguien presentando el Evangelio, hablamos más de nosotros que de quien tenemos que hablar. Muchas veces testificamos centrándonos en nuestra nueva vida. Y ojo, si yo la he conseguido, la tengo, la vivo, soy consciente de ello, ¿cómo no voy a hablar de que las maravillas que Dios ha hecho en mí? Pero que las maravillas que ha hecho en mí no son importantes, son importantes para mí. Hemos de ver claro que solo hemos de ser medios de transporte para llevar las personas a Cristo. Decíamos al principio, maneras nuevas quizás de entender, vivir nuestra fe. El cristianismo habla de la autoridad de Jesús. Las buenas nuevas de salvación hablan de la autoridad de Jesús. La conversión no es como las demás, ¿cómo os diría yo? La gente nos habla de experiencias religiosas. Es que no sé, pienso en experiencias religiosas y alguien nos hablará de meditaciones trascendentales. Otros nos hablarán del yoga como experiencias religiosas. Otros nos hablarán de iluminaciones. Incluso las tendencias pentecostaloides tienen mucho de sentimientos. Bueno,
Si hablamos solo de experiencias, todos estos las tienen, ¿o no? Claro. Uy, a mí el yoga, oye, normalmente el yoga, hay quien te dice es una maravilla y hay quien te dice vaya caca, vaya. Pero bueno, hay gustos para todo. Pero en todo esto nos hablan de experiencias religiosas y nos hablan de cosas que para ellos son trascendentales. Y bueno, sus mensajes y sus prácticas son burbujas de éxtasis y de misticismo. O sea que experiencias sí que las tienen. Pero, amigos y hermanos, ¿sabéis lo que les falta? La historia de Jesús, la autoridad que da Jesús. Y sin Cristo no hay cruz, ni hay resurrección. No tienes solución para la eternidad. Y en el fondo tu problema es que tienes en el corazón, Dios ha puesto esa necesidad de eternidad en el corazón de cada uno. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se celebró el juicio de Nuremberg. Duró casi un año, de finales del 45 hasta finales del 46, 11 meses duró. Y en él se juzgaron algunos dirigentes nazis por los delitos que habían cometido. Y bueno, no sé si me parece, ahora hablo de memoria, pero me parece que de 26 ejecutaron a 24. Bueno, uno se suicidó en la cárcel y los demás pues fueron ejecutados, los que les cayó una pena de muerte, ¿no? Pero todos se justificaron siempre hablando, diciendo lo mismo, exactamente lo mismo, que solo estaban cumpliendo órdenes, que no se les podía hacer responsables por sus acciones. Esos 11 meses diciendo lo mismo. Si comento sobre aquel acontecer es porque en un día futuro, también tú, también yo, pero te has de poner tú a pensar, también tú vas a tener que dar cuenta a Dios acerca de tus acciones. Y con eso no estoy empezando a pensar las obras, ¿no? Pero bueno, tienes que hablar con Él. Vamos a tener una entrevista con Él. Cuando en casa recibimos una carta que pone no sé qué de algo de la tesorería social o, no sé qué, o Hacienda o tal, nos ponemos así como nos violentamos y lo apretamos todo, Algunos sonríen porque han recibido alguna de estas y de momento, nosotros hasta cuando nos llega la carta del inserso para viajar, de momento cuando ay, ¿qué pondrá ahí dentro? O sea que, bueno, pues ya sabéis de qué va. La libertad cristiana nos habla de 3 enfoques diferentes, y con ello terminaremos. La libertad cristiana nos habla de 3 enfoques diferentes. 4:19. Está todo en el contexto, ya lo veis. Todo está ahí metido en hechos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso es lo que le dijeron Pedro y Juan a todos los gerifates. Libertad de conciencia. Juzgad si es justo. Juan y Pedro, a pesar de sus amenazas, no abandonaron la predicación, lo hemos visto. Siguieron. De manera que les tuve que decir: oye, pero no lo habíamos dicho que... Muchos siglos después, un monje agustino, un solo monje, se enfrentó al emperador, a los príncipes, al papa y a toda la maquinaria y el poder de la Iglesia Católica Romana, presentando su libertad de conciencia con estas ya célebres palabras. Eso fue el resumen que él dijo en la dieta de Worms. La dieta no hace mucho nos lo ha comentado en su estudio nuestro pastor. La dieta de Worms fue en 1521 y fue 4 meses de discusiones en las que querían hacer reconsiderar a aquel monje agustino
todo lo que había planteado, dicho y colgado, ¿eh? Y él acabó diciéndoles, esa fue su última perorata. La leo porque no es demasiado extensa tampoco. Estaban delante de los príncipes y tal, y dice, ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla, y es esta. Yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como a la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, si no se me persuade con los mismos textos que yo os he citado durante 4 meses, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Amén. Y esta fue la respuesta cuando fue juzgado por defender y proclamar simplemente la autoridad de la Biblia. Libertad de conciencia. Pero el texto sigue. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso es libertad religiosa. Nos dicen que habían 3 libertades para el cristiano. Libertad de conciencia, libertad religiosa. La posición clara y firme de Pedro y Juan en aquella discusión tras el milagro de aquella curación parece que fue olvidada durante siglos. Pero aquel monje, el Agustino, el Martín Lutero, la redescubrió de nuevo y por eso puso en práctica la máxima de Jesucristo, afirmando, porque Jesucristo les había enseñado siglos antes, oye, dad a César lo que es de César y guardad para Dios lo que es de Dios. Con esa premisa clara, los cristianos de todos los tiempos y los protestantes reformados habían comprendido que los que mandaban, césares, emperadores, autoridades civiles, debían ser obedecidos solo en todo aquello que no entrase en conflicto con la fe que profesaban, con su conciencia. Porque la primera libertad es la de conciencia. Luego viene esa religiosa. Si no coincidían las órdenes, la prioridad tenía que estar clara. Obedecer antes a Dios y a vosotros. Libertad de conciencia, libertad religiosa y libertad de expresión. El siguiente versículo. Libertad de expresión. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Lo entendéis? Sí o sí. Y si no, los tontos quizás no somos nosotros. Libertad de expresión. Las personas que saben, que conocen las cosas que son las verdaderas, debemos dar testimonio de las mismas. Si no lo hacen, lo que hacemos es sacrificar nuestra dignidad, nuestra integridad y violentamos nuestros principios. Dios, para mí es que un texto habla y no calles. Es que es brutal. Sí o sí, es brutal. Es brutal. Haced que estos callen. Está en el mismo texto, de 18:9. El versículo anterior me parece que pone precisamente sobre esto. Haced que estos callen. Esta fue finalmente la reacción de las autoridades judías. Pero la Iglesia y los creyentes no pueden, no deben, no podemos, no debemos permanecer en silencio. Recordemos que hemos sido redimidos y comprados por Dios. ¿Para qué? Primera de Pedro 2:9. El último texto que te hago buscar hoy. Primera de Pedro 2:9. Para esto nos ha comprado y nos ha redimido. Para anunciar, para que anunciéis las virtudes de aquel. Aquel tendría que ir con mayúscula, ¿verdad que sí? Que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Hermano, llévate eso a casa. Habla, habla y no calles. Bendiciones. Muy bien, pues ya hemos llegado al final de nuestro culto. Y ya sabéis que no tengo por costumbre comentar los textos porque han quedado bien claros, pero estas palabras que ha dicho Luis, habla y no calles, parecen más que lógicas, ¿no? O sea, que le dijeran a ese hombre que había estado 40 años impedido de poderse mover, que ahora se callara, ¿no? Por ese mismo motivo, nosotros hemos estado los años que estuviéramos antes de conocer al Señor, que nos digan a nosotros que nos callemos y que no contemos realmente qué es lo que nos ha pasado en la vida, qué es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Y fijaros hasta qué punto eso es, como nos decía él, ¿no? Eso es algo cotidiano que sigue siendo la base para que las personas se acerquen al mensaje de Jesús. Esto que me ha pasado a mí, te puede pasar a mí también. Esto que he creído yo, puedes creerlo tú también. Porque el mensaje de salvación es vigente hoy en día, igual. La Biblia no nos habla de aviones ni de naves espaciales. Existen, pero el mensaje de la palabra de Dios es igual de vigente ahora que lo fue hace 2000 años. Gracias, Luis, por este mensaje. Gracias al Señor que nos recuerda realmente que nuestra misión en este mundo es hablar y no callar y predicar lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Amén. Muy bien, pues vamos ahora a entonar una última alabanza que el grupo de alabanza pues nos dirá, y después yo le pediría a nuestro hermano Miguel que por favor suba aquí y nos despida con la última oración. Bueno, para terminar vamos a alabar al Señor diciéndonos: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque sí que nos ha quedado claro es que tenemos que hablar, no callar. Nos levantamos, hermanos. Señor Jesús.
Primero, gracias Luis, de verdad, porque cuando estabas hablando me acordaba de aquellas palabras cuando el Señor Jesús estaba en una conversación con los fariseos y le dijeron que se callen estos, y él dice, si estos callan, las piedras hablarían. Y hermanos, ¿cómo van a hablar las piedras que son frías? Hablemos nosotros, hablemos de la experiencia que tenemos, que hemos vivido y que sentimos en nuestro corazón. Jesús vive y es una realidad. Padre, te damos gracias por este día. Te pedíamos al principio que fuese de bendición, Señor, y es maravilloso poder disfrutar de todo lo que tú has hecho, sigues haciendo en nuestras vidas. Señor, cómo aquellos hombres cambiaron la trayectoria, Señor, de lo que era una sociedad ensimismada en sus costumbres, y tú llegaste a decir, la victoria es creer en la sangre mía para poder tener luz y vida eterna, y te damos gracias por ello. Queremos pedirte, Señor, que nosotros seamos portavoces y portadores, Señor, de lo más hermoso que hay, que es la vida eterna. Amén. Que llevemos, Señor, a cabo nuestro trabajo, nuestra labor, que es ir y predicar el Evangelio. Señor, y te damos gracias por ello. Señor, que no nos avergoncemos de decir que somos cristianos. No que tenemos una religión, sino que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y te damos gracias por ello. Ahora te pedimos tu bendición y tu ayuda para poder volver a casa, y tu bendición para que nos volvamos a reunir otra vez en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.